Ezequiel Barbenza, que es doctor en Economía de la Universidad de Évry, Francia, presidente de la Fundación Al Sur y director del Departamento de Investigación del Centro de Estudios Laborales. Muy buenos días, Ezequiel, gracias por venir. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme, muy contento de estar acá. No, la verdad que contentos estamos nosotros que estamos todo el tiempo hablando de economía. Bueno, estamos en una coyuntura en donde la campaña electoral ha pedido hablar de economía permanentemente y la verdad que entendemos poco y nada. Nosotros acá de economía o lo intentamos, uno intenta mantenerse al tanto, pero la verdad que es complicado. Y bueno, quizás arrancar un poco por ahí la actualidad de la coyuntura económica nacional y lo primero que le viene a la cabeza, me parece que a cualquier argentino o argentina, es el FMI. ¿En qué situación estamos? ¿Está controlada esa situación? ¿En qué estamos? Bueno, sí, la coyuntura, la realidad, nuestra actualidad está atravesada por el poder de compra, que no llegamos a fin de mes, hay muchas y muchos que se las tienen que arreglar no solo para llegar a fin de mes, sino para el día a día, para semana a semana, generar ingresos. Y en esa coyuntura se atraviesa con la realidad electoral también. Y las distintas propuestas que se están haciendo desde los distintos partidos, que en realidad después vamos a ver que en vez de 3 propuestas hay 2 propuestas económicas que tienen que ver mucho con la evolución del poder de compra. Y algunas están más apegadas a la realidad que otras, la realidad que estamos atravesando. Y el FMI forma parte de esta realidad. ¿Por qué? Porque como bien lo viene explicando y contando el ministro Massa durante estos últimos meses, la deuda con el FMI que se volvió a tomar en 2018 en el gobierno de Macri, hoy significa un peso enorme para las cuentas públicas. ¿Cómo nos impacta esto? Desde la renegociación que se hizo hace 2 años, Argentina tiene que ir pagando cuotas para ir devolviendo esa plata. En sentido estricto, se renegoció un nuevo acuerdo con el FMI en el cual como que nos presta plata para pagarle la deuda que le debemos. Ahora, cuando se llega a este prestamista de última instancia, que es el FMI, el FMI pone condiciones. Dice, bueno, yo te presto la plata, pero con unas condiciones. Y esas condiciones tienen que ver con las decisiones de política económica que podés ir llevando en tu país. Y eso es lo que nos impacta directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional recauda pesos a través de los impuestos, a través de distintos mecanismos, acciones, etcétera. Y gran parte de con esa recaudación tiene que generar sus políticas. Las políticas económicas, las políticas públicas, políticas que en algunos casos tienden a aumentar nuestro poder de compra, en algunos casos tienden a aumentar la inversión, en otros casos, como ha sucedido en otros gobiernos, tienden a favorecer la especulación financiera, etcétera. Cuando tenés un peso tan grande de la deuda, en este caso, eso quiere decir que gran parte de los pesos que entran o de los dólares que entran por las exportaciones tienen que ser dedicados a pagar esa deuda. Por lo tanto, te quedás con menos plata para desarrollar la industria, obvio, para generar trabajo, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos está pasando actualmente. Igualmente, está un poco caliente, ojo. Bueno, muchas gracias por el mate y por toda la recepción. Entonces, cuando hace un año el ministro de Economía toma las riendas de la economía del país, inicia un plan para no solamente cumplir con los pagos para el FMI, sino también para intentar reducir la inflación y generar más actividad económica. Sí. Actividad económica que genera puestos de trabajo, que genera producción y que aumenta el poder de compra. Por supuesto, en el medio teníamos estos pagos al FMI y apareció la sequía, que ya vamos a ver cómo impacta también en esto la sequía. Pero, ¿cuál es la situación actual con el FMI?
a la semana siguiente de las PASO fue la delegación del Ministerio de Economía, encabezada por Massa, a la FMI, y ya se acordó que los pagos para este año están cubiertos. Bien. Y hay una particularidad, y ahí voy a la coyuntura actual, que en esta renegociación que se hizo de los pagos con el FMI, se acordó que había 10 revisiones. ¿Qué son 10 revisiones? Viene un equipo del FMI, se fija en las cuentas, etcétera, y se ve que se está cumpliendo con esos pedidos que hace el FMI, que en general tiene que ver con reducir el gasto, etcétera. Había 10 pedidos. De esos 10 revisiones ya sucedieron 6. Las próximas 4 van a suceder hasta julio del año que viene. Y en julio del año que viene es el último pago que se hace al FMI. Y después por 3 años no se le va a tener que pagar nada al FMI y tampoco va a haber que cumplir con metas. ¿Por qué digo esto? Porque desde la oposición y 2 de los 3 candidatos a presidente proponen como medidas para reducir la inflación, para la estabilización, proponen achicar el gasto, proponen medidas más fuertes que las que pide el FMI. Por otro lado, Unión por la Patria, Massa propone otra manera de bajar la inflación, de aumentar el poder de compra, que es generar más actividad, generar más exportaciones, con las exportaciones para el FMI. Y sabiendo que no se va a tener al FMI encima, cuidando que se cumpla con lo que ellos piden para que te presten la plata para devolver la deuda que se pidió en 2018, Dios mío, sí. Se va a tener más libertad para generar nuestras propias políticas. Sí. Y en ese sentido, las propuestas de Javier Milei y Patricia Bullrich atrasan en este sentido, que no tienen en cuenta esta realidad que vamos a empezar a vivir el año que viene. Entonces, para resumir, hoy el FMI es un peso. Hoy el FMI había pedido, como dijo el ministro, una devaluación del 100%, después se redujo, se tuvo que devaluar un 22% para obtener los fondos que nos permiten estar tranquilos hasta fin de año, en ese sentido, y se va a tener que seguir pagando 1 o 2 cuotas más hasta julio del año que viene, pero después ya no. Entonces, hoy el FMI es un peso, el año que viene ya va a dejar de serlo a partir de julio. Bien, súper interesante todo lo que mencionás, se me llena el cerebro de preguntas y de cuestiones, porque pienso, si bien está muy bien y estoy de acuerdo con que de 3 candidatos tenemos 2 posturas, bueno, hay una que quizás hasta ni sabemos muy bien qué es lo que pretenden, porque a veces dicen una cosa, a veces dicen Totalmente. otra, ¿no? Me estoy refiriendo a Javier Milei, que por momentos dice, se cierra el Banco Central, después dice, no, bueno, no tan así, vamos a dolarizar, bueno, pero en 50 años no se termina de quedar del todo claro. Por el otro lado la tenés a Patricia Bullrich, que ya muchos medios titulan que Melconian la tiene cagando, vamos a decirlo mal y pronto, pero que la tiene cortita, digamos que Melconian toma ciertas decisiones o contradice ciertas cuestiones que dice ella ante las cámaras, pero no puedo parar de pensar en lo que fue el proceso 2015-2019, o el gobierno de Mauricio Macri en el 2015-2019, en donde él también proponía estas reducciones del gasto público y demás, pero que muy lejos de generar un ahorro para nuestro país, o digo un ahorro, o una acumulación para terminó pidiendo un préstamo. Entonces, ¿cuál es la garantía que tenemos de que estos 3 años que vos decís que no vamos a tener que pagarle al fondo con un gobierno de Patricia Bullrich, no volvamos al fondo o eso se modifique? O sea, hoy en día estamos en una situación donde de julio del año que viene tenemos un poco de tranquilidad por un par de años respecto a este tema en puntual. Ante un eventual gobierno de Patricia Bullrich, ¿ella pretendería modificar esa situación de alguna manera? ¿Podemos preverlo de alguna forma? Yo creo que tenemos la garantía de lo contrario. Okay. ¿Y por qué? Porque es cierto que cuando le preguntan a Javier Milei o parte de su equipo cuáles van a ser sus políticas, a veces dice una cosa, a veces dice otra. Sin embargo, cuando vemos quiénes son quienes asesoran económicamente a Javier Milei,
o al equipo, o a todo, a todo el equipo de La Libertad Avanza, vemos que forman parte de grupos similares a los economistas que asesoran a Patricia Bullrich. Okay. De hecho, cuando se habla de futuros ministros, de posibles futuros ministros en una presidencia de Javier Milei, se nombra a Sturzenegger para el Banco Central, se nombran a economistas Carlos Rodríguez, etcétera, y forman parte de los mismos equipos, tal vez en lugares distintos, pero con las mismas ideas. Entonces, una cosa es que Javier Milei diga que va a dolarizar, cuando se sabe que es muy difícil, o por lo menos que si dolariza es necesario pedir un préstamo de entre 60 y 90 mil millones, claro, más de lo que tenemos. Pero por otro lado, cuando escuchamos hablar a Melconian, que es la voz cantante de la economía de la candidata Patricia Bullrich, vemos que sus propuestas, si bien parecieran más moderadas, también van en el sentido de achicar el gasto. Él habla de reformar el Estado, habla de reducir el gasto en algunos sectores en particulares, pero en definitiva vemos que el tronco es el mismo. Reducir el gasto, reducir la actividad económica, y acá voy a un punto específico. Porque todos los candidatos hablan de estabilizar. Estabilizar, básicamente se busca bajar la inflación, se busca que haya menos gasto que ingresos de pesos en el Estado, y que las cuentas externas estén equilibradas, es decir, que entren más dólares de los que salen. Ahora, tanto el plan de Patricia Bullrich como el de Javier Milei tienen intrínsecamente lo que llamamos la estabilidad de los muertos. Es decir, ¿cómo bajan la inflación? Reduciendo el poder de compra. No hay otra manera. Recién nombrabas el periodo 2016-2019. El periodo 2016-2019, básicamente lo que se buscaba era reducir el poder de compra. Javier Milei, cuando habla de dolarización, habla de 3 etapas, y la dolarización sería la tercera etapa. Melconian, cuando habla de su plan, habla de 3 fases, y la bimonetarización, el bimonetarismo, sería la tercera fase. Estas 3 etapas ya se vieron en ese periodo, claro, en las propuestas o en las políticas 2016-2019, donde decían, bueno, este es el primer tiempo, falta el segundo tiempo. En los 90... el equipo económico de Carlos Menem hablaba de fases, 3 fases. Ahora, siempre te hablan de la última fase, pero ¿cuál es la primera? Claro. La primera fase, que es condición necesaria para llegar a la tercera, es reducir el poder de compra, reducir el consumo, aumentar la inflación. Si hoy pensamos que tenemos alta inflación, que tenemos una inflación altísima, para llegar a ese objetivo se necesita una inflación mucho más alta. ¿Por qué se necesita una inflación mucho más alta? Porque se necesita mucha más devaluación del peso. Ahora, que haya devaluación y que haya inflación significa que aumente los precios de los bienes. Recordemos, el día después de las PASO hubo una devaluación del 22% del tipo de cambio oficial, siempre hablamos del oficial, no del blue, y en ese mes aumentó la carne un 15%, muchas frutas y verduras un 15 hasta un 20%, en solo 15 días, por el efecto de devaluación. Entonces, la primera fase, la primera etapa, el primer tiempo de esas políticas implican aumento de precios, inflación de 20, 30, 50%, no lo sabemos, pero mucha más, pero que no aumente nuestro poder de compra. Es decir, que no acompañen los salarios, que no acompañen los ingresos de quienes no son asalariados, que se reduzca nuestro poder de compra. Eso lleva a menor actividad, obviamente a que cierren comercios, a que cierren fábricas, a que cierren industrias, mayor desempleo, y con ese menor consumo se va a bajar la inflación. ¿Por qué? Porque se vende menos. Claro. Y si se vende menos, se bajan los precios. La gente no va a subir los precios, claro. Así cierra
el programa económico de Javier Milei y Melconian o Patricia Bullrich. Ahora, también se necesitan dólares que entren para que cierren las cuentas, porque ellos hablan de estabilización y equilibrar las cuentas. Bajan los pesos porque hay menos consumo, baja la inflación porque hay menos consumo. ¿Y cómo se llegan a equilibrar las cuentas en dólares? Fácil. Si hay menos consumo, hay menos actividad, se va a producir menos. Se va a producir menos a nivel interno, pero menos para exportar también. Por lo tanto, entran menos dólares. Se va a necesitar más deuda. Claro. Sí o sí cierra con deuda. Por eso en el 2018 se volvió al FMI. Por eso en los 90 se recurrió a cada vez más deuda y terminamos en la crisis del 2001. Porque necesariamente ese modelo lleva a tener más deuda. Que después no hay una actividad lo suficientemente fuerte para generar los pesos para pagar esa deuda. Y volvemos a la misma situación. Exactamente. Por otro lado, la propuesta de Sergio Massa también es la de estabilizar, también es la de buscar el equilibrio, pero no ese equilibrio de los muertos matando al consumo, como decimos recién, sino que es a partir de otra vía. Es decir, bueno, si tenemos que devaluar, es porque nos lo pide el FMI. Si nos lo pide el FMI es porque se busca equilibrar las cuentas en dólares, etcétera. ¿Qué necesitamos? Más dólares. ¿Cómo dice Sergio Massa que vamos a tener más dólares? Y exportando más. Si exportando más, vamos a tener más dólares. Por supuesto, acompañando eso de muchas otras medidas. Ahora, ¿cómo hacemos para exportar más? Produciendo más. ¿Y cómo hacemos para produciendo más? Que haya más actividad externa e interna. ¿Y cómo hay más actividad? Con mayor poder de compra. Por eso, para que haya mayor poder de compra, por supuesto que tiene que haber menos inflación, por supuesto, y ese es uno de los objetivos. Pero se tiene que mantener el nivel de actividad, se tiene que mantener y aumentar los puestos de trabajo, que el salario alcance para más, por supuesto, y tiene que haber más actividad, y esa actividad va a estar impulsada por el consumo. Por eso, las medidas que toma Sergio Massa, cuando empieza a acomodar el frente externo con el FMI y todo, después de la última reunión con el FMI, donde se pudo acordar el último préstamo para estar acomodados hasta fin de año, empezó a tomar medidas que tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con aumentar el poder de compra, tienen que ver con generar puestos de trabajo a través de más actividad y tienen que ver con buscar esos dólares a través de la exportación, no a través de más deuda, que nos permitan desendeudarnos de la deuda que se tomó en 2018, pero también que nos permitan tener más recursos genuinos para seguir invirtiendo y generando más actividad y generando más puestos de trabajo y mejorar el poder de compra. La verdad que me lo decís así me llena de bronca todo, ¿no? Porque es efectivamente bastante sencillo entender que hay dos modelos, entender que el modelo liberal o el modelo neoliberal, se quiere, lleva permanentemente a la misma situación una y otra vez, y bueno, que hay otra salida y que se puede pensar de otra manera para intentar salir de esta situación. Y una palabra que se me juega mucho en la cabeza cuando vos decías, bueno, ¿cómo se recuperan esos dólares dentro del modelo neoliberal? Bueno, me imagino que las privatizaciones juegan un rol importante e interesante dentro de ese modelo, son necesarias también, ¿no? Desprenderse de ciertas cosas del Estado para dárselas a empresas privadas y de esa forma conseguir dólares, pero también sabemos que eso lleva a servicios de peor calidad, a, bueno, menos soberanía. Y el modelo de Sergio Massa, por otro lado, requiere necesariamente de mayor soberanía. Pienso en el gasoducto, pienso en cómo se da este aumento de producción si no tenemos vaca muerta, si no tenemos el gaso, como, bueno, eso. ¿Qué onda las privatizaciones? Sería la pregunta. Totalmente. Mirá, quien lo dice más abiertamente, y en esto sí nos da más posibilidades de ver hacia dónde va, es la propuesta de dolarización de Javier Milei. La propuesta de dolarización, que después dice que tiene varias propuestas y todo, pero una de las más concretas, que se basa en algunos estudios anteriores,
dice que para dolarizar, y lo decimos muy, muy simplemente para que se entienda, simplemente lo que va a hacer es crear un fideicomiso. El Estado argentino va a crear es una de las propuestas de Javier Milei. En manos de Santi Maratea, chicos, no. Básicamente es un fideicomiso basado en los ejemplos de la banca offshore que se proponía en los 90, pero un fideicomiso en Estados Unidos, con regulación de Estados Unidos, precisamente de Nueva York. Nota al pie, gran parte de los problemas que tuvimos con los fondos buitres es porque la deuda en ese momento estaba bajo legislación de Nueva York y bueno, vemos que perdemos soberanía en ese sentido, pero también poder de negociación. Entonces propone generar un fideicomiso. ¿Qué va a hacer ese fideicomiso? Dice, bueno, gran parte de lo que recaude el Estado por impuestos, por retenciones, etcétera, por exportaciones, va a ir a parar ese fideicomiso. Ese fideicomiso va a ir pagando la deuda que necesitamos. Y con ese fideicomiso van, es la propuesta de Milei, a pedir los dólares que necesitamos, es decir, deuda, 50, 60 mil millones de dólares, para poder dolarizar. Entonces, se pide deuda prestada a través de ese fideicomiso y se va pagando con los recursos que genera el Estado. Ahora, para eso se necesita una garantía, porque si el Estado un año recauda poco, necesita una garantía como cualquier préstamo. ¿Cuál es la garantía que pone Javier Milei en ese fideicomiso? Los bienes del Estado. YPF, vaca muerta, las acciones, bonos y participaciones en empresas que tiene el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si la cosa va mal, hay que venderlas. Pero si va bien, y eso es lo peligroso, lo dice abiertamente, dice, hoy los bonos de todas estas empresas salen, y le pone un precio a los bonos, que bueno, le pone un precio altísimo, y dice, pero si nos va bien, dice Javier Milei, y Argentina crece, y la economía crece, etcétera, estos bonos van a valer cada vez más. Entonces, cuando valgan el doble o más, los vendemos, y así nos hacemos de más dólares para la economía. Es decir, en el caso de éxito de Javier Milei, van a vender YPF, van a vender todas las empresas del Estado. O sea, privatización. Ahora, ¿por qué? Porque la discusión en definitiva no es si privatización sí o privatización no, si las empresas tienen que ser del Estado por una cuestión simplemente de soberanía. Estratégicamente, cuando YPF forma parte del Estado, cuando Aerolíneas Argentinas forma parte del Estado, los objetivos no son únicamente los de maximizar la renta, maximizar las ganancias, que cuando están en manos privadas, el objetivo de los accionistas es generar más plata. Por lo tanto, todas las políticas que tomen cada una de esas empresas está en función de generar más plata para los accionistas. Acá los objetivos de las empresas nacionales tienen que ver más con el desarrollo del país. Entonces, YPF saldrá a explorar pozos, exploración offshore, etcétera, si eso impacta en mayor producción, mayor inversión, reducir los costos de la nafta, del gas, etcétera, que en definitiva son costos para todas las personas, para el pueblo de compra, y también costos para la producción. Aerolíneas Argentinas va a conectar distintos puntos, como hoy lo hace, desde los pocos países, al menos latinoamericanos, que tienen muchas conexiones entre provincias, de no necesariamente hay que pasar por la capital para conectar puntos. Eso impacta mucho en el turismo, impacta mucho en el comercio intraprovincia. El desarrollo de Aerolíneas Argentinas en ese sentido tiene un impacto en la federalización del país, que esa es otra de los impactos. Entonces, el hecho de mantener empresas desde el Estado, estatales y todo, así como de mantener
no solamente la existencia, sino la fortaleza de distintas organizaciones que no son del Estado, pero que representan. Pienso en la CGT, pienso en organizaciones que representan a distintos sectores del pueblo, etcétera. Tienen que ver también con un modelo de país, tienen que ver también con apuntar a desarrollar la industria, la actividad, la agricultura, a un desarrollo federal, que es una de las grandes discusiones, pensar en un desarrollo que venga que sea desde el resto de las provincias hacia lo nacional, y no solo pensado en el sector financiero o la producción que se hace en los sectores urbanos nomás. Entonces, para eso también la discusión entre privatización o empresa del Estado tiene que ver también con esa diferencia de modelos que tienen que ver, una, con privatizar, reducir el consumo de parte de la población, reducir la producción, y otra con aumentar y, si se quiere, democratizar el consumo, democratizar el poder de compra, democratizar la inversión y la producción. Clarísimo, clarísimo. Acá te mandan un saludo. Dice: saludos a ese de los pibes de la mesa. Lindas charlas en el Tigre en épocas pasadas. Saluda a Juanfri. Te mandan ahí un abrazo grande. Y yo te quiero hacer una última pregunta, si Rochi me autoriza, que tiene que ver ya quizás con un plano distinto, porque es el plano internacional. Fuimos a buscar ciertos créditos o todo esto que fue el swap con Qatar, con China. Y también vemos que, no tanto Burrich, pero sí Milei, tiene como ciertas decisiones arbitrarias o quizás hasta ideológicas, no sé si decirlo ideológicas porque él negaría la ideología, pero por ejemplo con China, dice: no, con los chinos no vamos a negociar, y de pronto para nosotros fue algo positivo lograr esos intercambios con otros países. ¿Cómo podría armarse el plano internacional en uno o en otro caso? Bueno, eso también tiene que ver mucho con la lectura de la realidad y cómo quienes se presentan como lo nuevo también pueden llegar a tener miradas y propuestas de la coyuntura internacional que atrasan. Hoy estamos en un mundo, y ya es Vox Populi, donde el mundo que conocimos hasta ahora se está desarmando. China ya está casi a la par de Estados Unidos, y si no está ahora, lo estará en breve, pero toda la parte Asia, África, ya está prácticamente dominada por la economía china. Rusia se presenta como un gran actor geopolítico también en esa región, pero las tensiones con Europa, particularmente lo que sucede con Ucrania, es un reflejo de las decisiones geopolíticas de Rusia también. El hecho de la ampliación de los BRICS en las últimas semanas, donde países de un segundo nivel en cuanto a PBI, en cuanto a participación en el mundo, también están generando un bloque como para discutir más de igual a igual a las potencias. Vemos cómo China y otros países están avanzando fuertemente en la desdolarización. Una de las grandes fuentes de el dominio de la economía estadounidense en el mundo es el patrón dólar, el hecho de que para intercambiar cualquier, para el comercio, para intercambiar monedas, etcétera, hay que pasar sí o sí por el dólar. Eso ya se está desarmando, no es algo que va a suceder en el futuro, ya se está haciendo. Entonces, básicamente las propuestas o las políticas que está llevando adelante hoy Sergio Massa tiene que ver con adaptarse a ese nuevo mundo, que es hacia donde está yendo todo el mundo, pero hacia donde está yendo, hacia donde está hoy actualmente. Por supuesto que es un proceso que tarda años, pero en este sentido, tener relaciones comerciales fuertes con China, fortalecer las relaciones aún más con Brasil, con la India, con la misma Rusia y con otros países, implica adaptarse a este nuevo mundo bipolar o multipolar que se está generando. Las propuestas de dolarización o de bimonetarismo tienen que ver con anclarse a una moneda que está
está perdiendo su poder, no solo por estas políticas que están llevando adelante los otros países, sino también, y esto es para otra charla, con cómo están avanzando el mundo de las criptomonedas, donde ya muchos bancos centrales, hoy una de las discusiones de campaña en Estados Unidos, que ya está empezando porque tiene elecciones el año que viene, tiene que ver con si la Fed, del Banco Central, regula o no estas criptomonedas y cómo lo hace. China ya tiene una moneda digital, etcétera. Entonces, quienes se presentan como lo nuevo están proponiendo políticas que ya están quedando atrás y quieren atar nuestra economía a una moneda que va a seguir siendo fuerte, por supuesto que va a seguir siendo fuerte, pero va a ser una parte dentro de todo lo que se viene. Y nuestra economía, nuestra producción, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar a nivel de exportaciones, ¿no? En la soja o en los commodities, pero hoy el mundo necesita comprar, por supuesto, alimentos, necesita energía a través del gas, necesita otros minerales a través del litio, necesita muchas de los bienes que producimos en Argentina. Entonces, cuanto más anclados estemos a un sistema que está desarmándose, menos posibilidades vamos a tener de generar nuestras propias políticas para que esas exportaciones, para que el desarrollo de la actividad para producir esos bienes sea beneficioso para todo el país y para toda la población, que en definitiva eso está en el centro de nuestras discusiones. Si el desarrollo económico, la creación de riqueza que se hace va a ir para algunos pocos, o si va a tener no solo la distribución para toda la población, sino la participación en todos los procesos de producción de la mayor parte de la población, desde cada una de nuestras provincias hacia toda la Argentina y hacia el exterior. Ezequiel Barbenza, doctor en Economía.